Sí hay una censura por parte de los auspiciadores de la televisión. La verdad es que se puso de moda ser conservador y se volvió parte de una agenda política, ser conservador y tener una agenda política por parte de la gente que mueve el dinero en el Perú. Sí, pero ¿es idea mía o nosotros tuvimos oportunidad de ser parte de historias que ahorita ya no se cuentan? Obviamente, Es así, ¿no? obviamente. El último personaje que yo he hecho, además, para mí ha sido el más complejo en términos de sentirme cómoda. Tenía que encontrar un punto y no fue tan fácil. Mamá, la ternura, porque yo no tengo una vida muy parecida y me costaba. Ni en la ficción ni en mi vida había hecho cosas parecidas a la de este personaje. Hasta que terminé de calzar y entendí que era un homenaje para una ama de casa promedio en nuestro país, un país machista que además considera que el trabajo de casa no es tal. Un rato preguntabas qué le otorgamos nosotros a los personajes. Pucha, nuestra humanidad. ¿Para qué sirve la televisión? ¿Para entretener o para educar? Si tú tomas este tipo de temas en formato de entretenimiento, lo que estás haciendo también es educando, ¿no? La televisión. Alguna vez cuando era chico y programaba mis días, especialmente a las 8 de la noche, el horario prime time, siempre había alguna teleserie, alguna telenovela. Yo fui un gran telenovelero de niño. Hoy me siento como parte de una telenovela, una teleserie, por las figuras que nos acompañan hoy. Eduardo, bienvenido. Gracias a ti por la invitación, la verdad, y la oportunidad de poder conversar con amigos, compañeros. Y gracias, de verdad, muy contento. Tú eres el responsable de muchas de esas ficciones que yo recuerdo de niño. Por ejemplo, los de arriba y los de abajo, en fin, Canal 9, me acuerdo. Probablemente sí, porque yo trabajo desde el año 85 y cuando tú eras niño, yo ya estaba ya en los 30. Lo has dicho con resignación. No, normal. Yo empecé en el 85 en tele. Y para los años 90 era la época que más trabajé. O sea, no trabajé hasta bastante hasta hace poco, pero digamos como que sí, las clásicas que te acuerdas. Era el joven valor de esa época. Era el joven valor, tenía 30 años, era un bebé, el 94. A los 30 años ya escribías para tele. No, antes, a los 21 empecé. Pero digamos que ahí fue el momento en el que ya podía sentir que era mi profesión constante, ¿no? O sea, porque el trabajo, y eso los compañeros también lo saben, es un trabajo de resistencia, es una carrera de resistencia, es una carrera en la cual te cuesta mucho decir que es mi carrera y puedo vivir de esto. Hay momentos así que creo que todos lo podemos identificar. Sí. Y en mi caso fue así, ¿no? Yo empecé chiquito a los 21 años, en el 85, y digamos, trabajé mucho felizmente por una serie de circunstancias que ya saldrán luego en la conversa. Y nada, entonces llevo 39 años ya en esto, escribiendo. Así que he escrito muchas cosas que tú has visto seguramente. ¿Siempre quisiste trabajar en tele? Desde que tengo memoria. Era un niño raro, la verdad. Bien friki. Bien friki. Pero también pues, o sea, ladrillo, ¿no? O sea, quería algo que era muy difícil de imaginar. Yo soy niño de los 70s. Yo era niño en los 70s. ¿Cómo se iba a ocurrir a alguien que alguien puede hacer? O sea, se hacían telenovelas, muchas. Es un mito también interesante que hay que no hacían telenovelas. Ajá. Ya. Sí, se hacían, un claro. juego. Pero digamos que como hay un periodo en el cual en el año 77 y 84 hay muy poquita ficción peruana. Entonces era como decir, pucha, ¿eso será cuándo, no? Entonces, pero apenas tuve una oportunidad, entré y dije, de acá no me suelto, ¿no? Porque yo quería hacer eso desde chico, curiosamente. A la vez que también quería escribir literatura, pero luego eso se fue, me dando cuenta que no, que me interesaba más. Me interesa escribir para que otras personas lo hagan vivo. Eso es una cosa que descubrí, que la narrativa no te permite eso, pero hacer guiones o hacer teatro te permite que seres humanos se conviertan en lo que tú estás escribiendo y eso permite un valor maravilloso porque es como que lo vuelvo a ver, no en mi cabeza, sino en la realidad y eso a mí me hace muy feliz. Ahora, acá tengo una pregunta para Evelyn, para Mónica, para Lucho. En verdad no sé por cuál de todos empezar, es como estar en el panini de las figuritas. ¿Siempre quisieron llegar a la tele? O sea, porque por ahí con la gente de mi generación era ya, llegas a la tele y es como tocar el pináculo de lo máximo a lo que podías aspirar mediáticamente. Hoy con la llegada del internet, de pronto las prioridades pueden haber cambiado para las nuevas generaciones, pero ustedes también aspiraron en algún momento a llegar a la tele. En mi caso no.
Yo llegué a la tele llena de resistencias, de prejuicios, con una pata adelante diciendo, jamás voy a hacer televisión. Yo tenía 20 años, acababa de salir del TUC, de la Escuela de la Católica, y para ese entonces, digamos que los actores de teatro eran el oficio serio y el actor de televisión o la tele era un oficio menor, ¿no? Y casi no se cruzaban. Y un día recibí un llamado para un casting, justamente de Michelle Gómez, que además con Eduardo estaban escribiendo La Perricholi, y yo, fueron unas 2 o 3 veces que me pidieron ir y yo dije, no hay forma. Hasta que me enteré que estaba Alfonso Santisteban, que era un referente importante, había sido mi maestro, y me fui enterando que el elenco eran todos actores notables de teatro. Dije, ¿qué? ¿En serio? No puede ser, no me imaginaba esa combinación para entonces. Y fui al casting, y ahí me encuentro con Michelle, ¿no? Y de pronto todo muy nuevo, creo que la pureza también de la juventud me permitió el arrojo para un personaje entrañable, que disfruté muchísimo, muchísimo. Fue mi primera vez en todo, un protagónico, época, muchas horas de grabación, compañeros con mucho más experiencia que yo, un guión hermoso que era de Eduardo, además estaba Michelle, que yo lo conocía por primera vez, pero fue una gran primera experiencia que claramente me sacó los prejuicios de entrada. Vamos a entrar por ahí, Evelyn. Tu primera vez en tele, ¿cuándo fue? Bueno, a los 6 años. A los 6 años, una serie que se hizo para el Pacto Andino, donde los protagonistas todos éramos niños. Y yo sí quería estar en la televisión, porque además mi referente era Andrea del Boca. Y Además yo, dice que no ha hecho tele y ha empezado antes que todos nosotros. A los 6 años. y mi referente era Andrea del Boca, y yo quería hacer lo que ella hacía. Y entonces me acuerdo que me sentaba frente al espejo en mi casa y me ponía a llorar. Sí, Pinina, Andrea Celeste, en fin, todas las Andreas. Y yo me ponía a llorar, ¿no? Para mí eso significaba ser actriz. Y bueno, como digo, lo primero que hice fue eso. Y después entré al programa de Yola, pero como cantante. Y después hice El espejo de mi vida, cuando tendría como 20, 21 años por ahí. Con Martín Moscoso. Con Martín ¿no? Moscoso, exacto. Muy chévere. Y ya de ahí comencé a empezar a entrar, ¿no? A hacer diferentes cosas. Sí. O sea, interesante porque los caminos son diversos. El tuyo, Lucho, ¿tú llegas a Amor Serrano primero? No, lo mío es un poco totalmente opuesto a lo de Mónica, porque de hecho yo he sido un chico de la tele. Claro. ¿No? Entonces, a mí me costó mucho que dejen de decir el ex modelo de Gisela, ¿no? De hecho, yo ya tenía, no sé, ya estaba en Mil Oficios, había hecho Amor Serrano, y cuando me sacaban una nota, decían, el ex modelo de Gisela, no me decían actor. Y algo pasaba también en mí, porque me acuerdo que antes cuando se viajaba, llenabas unos formularios. Claro. Y yo ponía abogado. Y ya no ejercía. Era actor. Pero entonces había una cosa que yo tampoco me ponía actor, ¿no? Y no sé en qué momento cambió todo. Pero lo primero que yo hago en la televisión es con Eduardo. Jorge Sánchez me da un bolo en La Rica Vicky, que era un abogado. Pero yo no hice la Vicky, pero estaba cerca. Pero estaba con Tony, mi tribu, unas escenas con Tony Dulzaides y Pache Vallerriestra. Y lo que yo quería era eso, un bolo con texto. Porque yo era extra en Iguana. Me llamaban y me sentaba ahí al fondo, ¿no? A veces te pagaban, a veces no. Pero te decían, pero va a estar Julián, va a estar Renato. Así me lo decían. Y yo quería entrar y iba. Y después de eso, me llegó algo que yo también correteaba, que era un personaje de principio a fin en Amor Serrano. Ajá. Que hicimos ahí sí ya contigo, Claro. Sí, Eduardo, sí. Antenor y Cucuchi. Claro, que era eso. Claro. Y bueno, ya de ahí vinieron otras cosas, ¿no? Pero sí he vivido lo que dice Mónica, ¿no? Que la gente del teatro, la televisión la veía distante, y después yo ya pues los recibía todos en la tele. ¿Se ha desvanecido eso con el tiempo o más bien se ha incrementado? ¿Ustedes qué creen? ¿Ya la brecha no es Sí, tanto como ya se antes? esfumó.
Ya no Ya se existe, esfumó. exacto, ¿no? O sea, ya desde que tuviste Pero el un- trabajo lo has hecho tú, el trabajo lo han hecho diferentes actores, Alberto, Exacto. nuestros maestros Exacto, han al hecho ver un ese Alberto trabajo, Isola ¿no? pasar a la tele, es como, ¿no? Yo Y hay una recuerdo, generación. yo recuerdo mucho que hice mi primera novela en América Producciones, Leonela, Ujú. y empalmo con una siguiente que fue Cosas del Amor. Y me entero y me metí con José Enrique Mavil y le decía, oye, ¿por qué no llamas a fulano, mengano, sotano? Éramos muy amigos. Y me dice, voy a llamar a Mario Velázquez. Y yo me acuerdo mucho que me acerco donde Mario y le digo, Mario, te van a llamar para la novela. Tú no hago televisión, Evelyn. Le digo, pero te van a llamar para la novela. Porque para mí me parece fascinante el mundo de la televisión. Igual que el teatro. En realidad me parece fascinante el mundo de la actuación, ¿no? Pero me parecía tan loco hacer televisión y que este amigo mío me dijera, no, Evelyn, yo no voy a hacer televisión. Decía, Sí, pero- se ha roto muchísimo la Sí. brecha y no solo a nivel actoral. O sea, yo he vivido Oh. experiencias como que compañeros que adoro me digan, Mónica, los actores no estamos para eso, ¿no? Y de pronto ahora estamos No todos. estamos para eso. Sí, no estamos para eso, ¿no? Como que era años atrás. Y el día de Claro. hoy, más bien, el encanto de este trabajo es moverte bien en todos los registros, Claro. ¿no? Y la tele te da un entrenamiento que no te da ningún otro lugar. O sea, es aquí, Sí. ahora, 3, 2, 1, y en una estás en la emoción, en la acción y en el momento cumbre de una historia, ¿no? Contrariamente al teatro que tiene el orden del argumento y el tiempo del ensayo. eso, y yo le decía a Eduardo antes de empezar, yo siempre le digo a mi mamá que ella me hizo a todo terreno. Y yo creo que los actores peruanos estamos hechos a todo terreno. Tiene- Como no hay tiene una que ser. industria Tiene de que ser. nada, ni de televisión, ni de cine, ni de teatro, como industria en sí, nosotros tenemos que hacer todo el tiempo. Ujú. Es Estamos un trabajo de preparados. puro pulmón, dices. Sí. Ahora, sí. ese prejuicio no creo que sea exclusivo de nosotros, porque cuando aparece el cine, también los teatreros en Broadway lo veían como Claro. hijo de un dios menor al código, ¿no? No había tele en esa época. Claro, Pero era, seguro. pues, ¿qué cosa es eso, no? No, yo no voy a hacer cine. Y después todo el mundo terminó cayendo por ahí, y creo ¿no? que el reto es justamente mantener eso sagrado, por ejemplo, que se dice que es el escenario, mantener ese espacio sagrado a la interna de uno finalmente a donde lleve su trabajo, ¿no? Ahora, Eduardo, por ejemplo, tú cuando escribes los guiones y para marcar determinadas escenas, ¿cómo es que lo colocas exactamente? Porque me imagino que en teatro es una cosa, en televisión otra. Es otra completamente diferente. A mí, yo admiro del trabajo de los actores siempre, toda mi vida, el poder concentrarse mientras dicen corte, retoma, la luz, ponte acá. Y yo digo, ¿cómo pueden mantener la emoción? Yo no podría, o sea, me parece alucinante. Pero ese es su talento, caramba, de trabajar el en entrenamiento del televisión. que Qué habla Mónica, pues, entrenamiento, ¿no? qué Sí. bestia para sostener la emoción. Sí. No tiene nada que ver la manera como trabajas el guión del texto teatral, ¿no? De la dramaturgia teatral, es otra manera de... Yo tengo mi estilacho con mis acotaciones chistosas y tratando de... Claro, y Un tratando de que la ingenio gente se incomparable. divierta. En la época de que Eduardo escribía, también Una la rudeza. recuerdo, y que ustedes trabajaban ahí, Sí. entre los aspirantes que queríamos una oportunidad, tenías dos opciones. O trabajar con Michelle Gómez, Claro. que era la gente del teatro que estaba por ahí y era el que tenía peso, o con Iguana. Claro. Que Sí. Iguana era Y- más ligero, entre O con comillas. Polar también, ¿no? Que también Pero estaba Polar un era poco más intermitente. Estaba más claro, Sí, sí. sí. ajá, sí. Claro. Entonces era, pero si había te poco. llamaban para Michelle era, Te ha ese, llamado Michelle Gómez, claro. era el Y además plato era lo fuerte. popular, era de pronto poner en el rol protagónico a lo que hasta entonces habían sido los personajes periféricos, que era el migrante, ¿no? Y Que historia era- con pensamiento crítico. Exacto. No, yo social. recuerdo pues hasta ahora la intro de los de arriba y los de abajo, ¿no? Con esta Maravilloso, canción Triciclo Perú, Es hermoso. que pues para mí es memorable, Es una ¿no? gran intro, además. Sí. Muy lindo. Ahora, ¿cómo eran esas acotaciones que hacías en el guión? Porque he visto que varios han soltado una sonrisa en simultáneo. ¿Cómo son las acotaciones de Eduardo Los Brianza? actores, pues, ¿no? Lloran camarógrafos. Son me guiños, encantaba. ¿no? Sí, claro. Pues vaya, lloran camarógrafos, es para llorar. Llora todo el mundo. O sea, no hay diversión, van a tener chaca chaca. O sea, tú terminas una escena y dices, aquí llora todo el mundo. Lloran camarógrafos es que van a llorar terriblemente. Sí, no es sé, verdad. esas cosas por bromear. Pero ¿no? era una época en la que pasaba. Claro. O sea, en la tele han habido épocas donde Sí. terminabas una escena dramática y los Sí. camarógrafos, siempre había un Sí. sensible, Sí. ¿no? O la gente Sí. alrededor que estaba como O el mucho aplauso más después, ¿no? Que en ese momento Sí. son Ah, su sí, público, lindo. ¿no? Claro. lindo. Sí. Es otro tiempo también, a todo ha El cambiado aplauso bastante. después. Ahora, Una cosita, Sí, por sí. ejemplo, para redondear eso del cine, por ejemplo,
Una gran cosa que le pasó al cine peruano es que yo soy mayor acá, yo tengo mis 60 clavados y mis 60, y entonces me acuerdo, he visto cine peruano desde que tengo memoria. Y una gran cosa que sucedió es cuando por fin los cineastas peruanos se dieron cuenta de que era mejor trabajar con actores con formación que con actores naturales, que fue una moda muy grande. Y de pronto empiezan a pensar, no, si llamo actores, Lombardi, por ejemplo, entendió eso perfectamente al principio. Y fue una manera también que los actores entren al cine, porque no era tampoco tanto, era más, se buscaba el tipo, se buscaba más Sí. lo natural. Pero eso ha sido una gran conquista también del propio trabajo de los actores peruanos, ¿no? Sí. Ahora, Sí. el guionista marca las pautas, crea los personajes, los arquetipos y todo lo demás. ¿Qué le aporta el actor a esas creaciones? Porque hemos tenido remakes de novelas con otros actores y es como que a veces te queda o no es igual o este es mejor y te queda inevitablemente la comparación y dices, ¿qué es? ¿Es la dirección? ¿Es el Creo guionista? que es ¿Son los porque- actores? Creo que es porque los guionistas escriben para los actores. Entonces, cuando un guionista escribe para ti como actor, como actriz, efectivamente dejas un sello, ¿no? Y en el remake, efectivamente, lo que vas a esperar es ese sello que deja también el actor. Empieza a ser, sin necesidad de conversar, empieza a ser un lindo diálogo, ¿no? Entre el guionista y el actor. En tu caso, Mónica, Sí. por ejemplo, ¿qué le aportas tú, por ejemplo, como actriz a un guión o a un personaje que te dan? Yo voy a contar una anécdota. O sea, de pronto el personaje que más recuerdan todos, que es Charito, lo último que he hecho, yo le decía a Guillo Aranda, oye, al comienzo ya, pero no me hagas sufrir tanto. Y me decía, bueno, es que es su culpa, porque lloras también, ¿no? Entonces, de pronto, claro, yo entraba a una comedia y me ponían un personaje dramático, el cable a tierra. Y sí hay un proceso. El último personaje que yo he hecho, además, para mí ha sido el más complejo en términos de sentirme cómoda en su piel. Ese personaje como más lejano a lo que yo era. Tenía que encontrar un punto y no fue tan fácil. Mamá, la ternura, porque yo no tengo una vida muy parecida y me costaba. Ni en la ficción ni en mi vida había hecho cosas parecidas a la de este personaje. Y fue un proceso como de un año, bien interesante para mí, hasta que terminé de calzar y entendí que era un homenaje para una ama de casa promedio en nuestro país, un país machista que además considera que el trabajo de casa no es tal, ¿no? Y con un concepto de vida bastante machista también, ¿no? Entonces, llegar a calzar y a sentirme realmente cómoda me tomó el primer año de temporada. Lo conversaba con Gillo, yo quería que me escriba menos escenas, si voy a solo sufrir por otros, bueno, grabaré menos, ¿no? Y de pronto conversamos un poco y él fue poniéndome más historia y qué sé yo, entonces... Ahí quería llegar, por ejemplo, ¿qué tanto el actor le puede decir al guionista, oye, esto me parece, esto no me parece, o sí tienes esa libertad de pronto de intervenir? Depende mucho. Depende el guionista, depende el actor, depende el momento de la historia. Hay momentos de la historia que pueden ser sumamente incómodos para un actor y que tienes que ser fiel porque estás siguiendo el hilo de un personaje que en ese momento no eres tú y tú estás al servicio de un hilo de historia. Ni modo, te lo tienes que bancar. Cuando tú llevas el hilo, sí es más fácil de negociar. Lo negocias o con el guionista o incluso lo negocias con el director ya en la escena, al momento de grabarlo, hablas con tus compañeros, ¿no? Pero sí, es todo un trabajo detrás y muchas veces también hay que reconocer que el oficio te hace hacer el trabajo también en automático. Es un trabajo de largo aliento y somos obreros, o sea, no todo el tiempo es súper inspirado, también es un trabajo. Ahora, Lucho, por ejemplo, tú en algún momento me dijiste, mucha gente se acuerda de mí y dice, el buen Kikín, o se acuerda del Cobra, o se acuerda del Tunche. Y tú dices, a mí me costaría muchísimo volver a hacer lo mismo, porque el proceso en el que te encuentras, el tiempo de vida en el que te encuentras, la etapa de tu vida en la que te encuentras, es distinta a la que te encuentras ahora. Sería Yo no- otro Kikín, otro Tunche, Claro. otro Cobra. Bueno, muchas Más cosas adulto, funables. ¿no? Sí, Muchas claro. cosas funables del buen Kikín hoy, ¿no? O sea, Sí, como que serían claro, inverosímiles, ¿no? Claro. Y son personajes que yo los recuerdo con mucho cariño, pero en ese espacio, en ese tiempo, en ese momento, quién era yo en ese momento. No es que sea mejor ni peor ahorita, pero eso me pasaba ahí. Hace un rato preguntabas qué le otorgamos nosotros a los personajes. Pucha, nuestra humanidad. ¿No? ¿Qué me está pasando en esos momentos? Al menos a mí me pasa y cada vez con los años ese rigor que pongo me desgasta cada vez más.
psíquicamente, me pongo un poquito más pesadito, más exigente con las cosas. Entonces, por ejemplo, tele, yo no quiero escupir al cielo, pero creo que van a tener que hacerme una propuesta que no pueda rechazar para volver a estar ahí. Yo trabajo con Mónica. Mónica ha visto, hace un rato lo escuchaba, ella le demoró 1 año, ¿no? Ese entendimiento con Gillo. Yo estuve 5 y nunca lo logré. O sea, fue una lucha constante. No hay reproches, no hay nada, pero exactamente lo que ella habla, que fue 1 año para encontrar, yo no. Qué importante esto, ¿no? Porque también a veces cuando tú seleccionas el elenco para poder trabajar y seleccionas los actores, las actrices, el guión, a veces también tienes que crear un universo que tú ya más o menos conozcas para saber por dónde llevar y saber y conocer a tu actor, a tu actriz para saber qué puede hacer o qué le cuesta más de repente hacer o no, ¿no? Mira, yo he pasado por felizmente épocas en las cuales el elenco era algo muy conversado con quien dirigía, con el productor o con quien dirigía. Ahora ya no es así tanto, ¿eh? Ya la cosa está mucho más peluda, mucho más difícil. Que es algo que también cada vez me da menos ganas de seguir haciendo tele, pero antes sí, claro, se hablaba, tú tenías una idea, pero mira, la idea que tengas también, hay una regla que se aplica al teatro también y se aplica a cualquier actividad con los actores, es quien lo hace es la mejor o el mejor. ¿El qué? El que llega a hacerlo al final es el mejor o la mejor. Tú puedes pensar, ay, eso me encantaría que lo haga fulana, ¿no? O sutana, pero no puede, no quiere, no llega a un acuerdo y normal. Entonces viene otra persona y fantástico. Tienes que, lo que yo modestamente he tratado toda mi vida es a la persona que tienes ya elegida en el elenco, darle algo que la haga lucirse, no ponerse lo más difícil. Y eso te lo digo de una cosa muy concreta. El año 85 que empecé, yo empecé en Carmín, una telenovela que se va a acordar tu mamá posiblemente. No, en serio, pues. O sea, no hace mucho, hace 39 años. ¿Ya? Y por ejemplo, era de Lucho Llosa, que en ese tiempo era Iguana, ¿no? Que era, entonces, por ejemplo, a veces me caían modelos, ¿ya? Chicos modelos. O chicas lindas, hermosas, simpaticísimas, pero entonces decía, ¿por qué vas a arruinarle la vida a este joven valor dándole textos difíciles? Se lo doy mejor a su amiga que es actriz o a su amigo que es actor y él solamente que reaccione, que claro, sí, que luzca su belleza, porque lo que tú tienes que hacer es ayudar más bien a que el producto salga mejor, no ponérselo difícil. A ver, por ejemplo, ¿qué sería un texto difícil, por ejemplo? No sé, pues un texto donde hay muchos sentimientos de por medio, una situación fuerte que implica intensidad dramática. Claro. Necesitas un registro más amplio, ¿no? Claro. Entonces no se trata de que tu producto, yo creo que, o sea, si algo tiene que hacer todo el equipo, creo yo, producción, dirección, los guionistas, es que todo es un conjunto y todo tiene que quedar muy bien porque el producto es todo eso. No existen las divisiones. No es que yo hago mi guión y no es así. O en todo caso, yo soy de la época en que se piensa que no es así. Entonces sí, hay que tener esa... Ahora que hablas de épocas, pero siempre a veces he criticado a todas las personas mayores. Qué raro que hayas criticado tú algo. A veces. Me parece bien extraño que lo menciones. Qué raro. Por favor. Bueno, que las personas mayores siempre todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Pero es idea mía. O nosotros tuvimos oportunidad de ser parte de historias que ahorita ya no se cuentan. Obviamente, es así, ¿no? obviamente. O sea, novelas como las que hacía Michelle Gómez no van a volver. Y es una pena. ¿Cómo será? Yo no sé yo no quiero ser tan radical con que no van a volver. Es difícil, pero lo que pasa, a ver, es complicado esto, ¿eh? Pero es que si no lo haces tú, y perdón que lo diga así, pero si no lo haces tú, Pero nadie se va a arriesgar a hacer algo así. Gente joven bacán después de mí también. La vida no termina con uno, felizmente. No, porque lo último pues. fue la China Bamonde con Margarita, trabajaba que muy es bien, clave trabajaba 1, muy por bien, ejemplo. muy bien trabajado. ¿No? Claro, La del claro. hospital. Exacto. Y los movimientos. ¿Sabes qué pasa? Después hicieron Comando Alfa, que estuve yo, que era un también policial. estuve. Y ya no hay eso. ¿Sabes qué pasa? Que todos los que tenemos una carrera larga, que es el caso de esta mesa, que todos tenemos una carrera ya larga. Larga. Yo más que todos, pero digamos todos tienen una carrera Por ahí larga. vamos, por ahí vamos. Bueno, si tú empezaste a los 6, tienes más años de carrera que yo, evidentemente, ¿no? Por favor. Además hay videos en YouTube que ves a Evelyn bailando. ¿En serio? No, Hay no sabes lo que era. Bueno, Hay videos. lo que quiero decirte es que todos nosotros hemos crecido en público. Claro. Hemos crecido y nos hemos hecho profesionales en público. Sí. Eso es bien difícil. O sea, fíjate, Evelyn, Lucho, Mónica han crecido como actrices, como actor,
yo como escritor también, o sea, en público ante mucha gente, y eso hace que también sea complicado cómo manejes todo eso, porque tu vida pasa por muchas etapas, tu forma de ver las cosas, como dice Lucho, pasa por muchas etapas. Tú como eres diferente cuando eres un chico joven, cuando eres un joven valor, luego cuando eres un hombre ya cuarentón, luego cuando tienes más, o sea, lo ves todo distinto y la gente lo va viendo. En el caso de los actores, que es la gran maravilla, que la gran, el gran valor que tienen que quedar en la cara, que a mí me parece maravilloso, pero en esas no damos la cara a los escritores, pero los actores sí. Entonces tú los ves crecer y tienen que cambiar, pues, como los humanos cambian, como Sí. cambiamos. Yo creo Sí. también ¿No? que hay una cuestión de coyuntura, ¿no? Como país. O sea, yo de alguna manera hace 10, 20 años atrás, con mayor frescura, podíamos hablar de determinados temas. O sea, en Los Terribles de Abajo hablamos de la Claro. corrupción todas las noches y podíamos aludir nítidamente al congresista o a la congresista de turno y no había problema, porque todavía era como algo tan distante que podíamos caricaturizarlo y reírnos Claro. de eso. El día de hoy yo creo que hemos llegado a un nivel de degradación tal y de no reconocimiento. O sea, siento que como país no nos hemos hecho cargo de lo que somos. O sea, siempre lo pongo como ejemplo. Tienes un México, Colombia, Brasil, hasta Chile que dicen, ok, somos esto, ¿no? Somos un narcoestado, somos un país así, somos un país así. Y desde ese lugar han creado ficciones fantásticas para el mundo. Creo que tenemos grandes historias fascinantes para contar, Buenísimas. pero que no hay el tabú de no hacernos cargo de No que solo son tabú, historias. yo creo que de alguna manera también hay una especie de censura sin ser censura. Total, hay una Yo complicidad diría que además, lo ¿no? es. Pero Yo digamos, tengo, Pero yo es tengo que- un rollo ahí fuerte. Pero es que, a ver, o sea, hay un viejo debate también, y esto siempre lo traigo a colación en todos los programas. La gente dice, la televisión debe educar o entretener. Para mí entretiene, pero educa a través de los formatos que muestra. Es decir, puede si es que ser te así. muestra un determinado tipo de trama, un determinado tipo de Es que resolución, hace las dos cosas. ¿no? Hace las dos cosas, porque el Inevitablemente entretenimiento educa. no te quita la educación, ni la educación el entretenimiento, o ¿no? por último, ni siquiera o sea, educación como tal, te voy a enseñar cómo. Yo te muestro la dimensión humana de las cosas y tú te vas a llevar. El espectador se lleva lo que quiere, pero te doy la oportunidad de poner sobre la mesa la dimensión humana de las cosas realmente, no solo un aspecto, ¿no? O solo un nivel de Pero superficialidad. yo creo que ahorita, sí, no sé, para mí el nivel de nuestras ficciones es discriminatorio. O sea, tú ves una ficción actual, todas las parejas son heterosexuales, pero todas. Y cuando alguno se arriesga a poner una, salen todos los medios, que se dieron un besito. Fue y todo noticia, eso. ¿no? O sea, cuando Claro, de pronto fue se mostró una noticia, sí. escena lésbica, Eso- o sea, fue un escándalo para Eso algunos. por otro lado, el máximo anhelo del 80% de los personajes es casarse. Y es casarse por la iglesia, Claro. con pedida de mano. Claro. Y una vez que se casan, es tener hijos, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestra sociedad hay parte que es así, pero... Pero la mayoría vive en convivencia. Totalmente. Entonces, yo creo que hay un Y en conservadurismo. supervivencia. Hay un Sobre conservadurismo todo. que se ha apoderado de la ficción y lo que hace es no deja que la sociedad evolucione, Correcto. ¿no? Sino solamente cuenta una parte de nuestra sociedad. Esa ama de casa que manejaba el control remoto. ¿Por qué? Porque se quedaba en la casa cocinando, la ceñito. Claro. Ya no es así, pues. Ya no es así, pero la tele la siguen mostrando así a veces. Ahora, Eduardo, por ejemplo, Tú te has traído a tres de los actores con más pensamiento crítico del medio, ¿eh? Está Pero muy es que, bien, me encanta. A ver, ¿sabes por qué? O sea, justamente eso es lo que yo quiero. O sea, pensar la televisión de manera crítica, no pensarla desde el lado... Entonces la selección pensando en... Obviamente, pues, claro. No quiero colgarme el San Benito de, pero lo estoy intentando, al menos. Sí. Y aquí te hago Sí. un comentario, pero también al mismo tiempo pregunta, ¿no? Una serie como Nuestra Historia, una serie como El Último Bastión, que muestra en realidad la evolución de la sociedad a través de diferentes épocas, pero que nos viene a situar en lo que somos hoy. Mira, la verdad concreta, trataré de hacerlo cortito, es que del año 2012, 13 para acá, no diría que del año 11 yo lo sentí, hace unos 14, 13 años ya. Sí hay una censura por parte de los auspiciadores de la Ay, televisión. pues, sí hay. O sea, de pronto se puso de moda, yo lo digo, ya lo he dicho antes, ¿sabes? Así que tampoco es nuevo, pero quiero decir, lo he dicho antes en entrevistas en internet.
La verdad es que se puso de moda ser conservador y se volvió parte de una agenda política, ser conservador y tener una agenda política por parte de la gente que mueve el dinero en el Perú. Sí. Las cosas escribía yo en Qué buena raza, por ejemplo, que es 2002. Es imposible imaginarlas ahora en señal abierta. ¿Por qué? Porque ahora hay una agenda política conserva que mueve la plata y que le interesa tener productos light que no tengan una interpretación con la Pensamiento crítico, realidad. ¿no? Ni pensamiento No, y crítico, después ni nada. dicen, o sea, Entonces, las eso películas peruanas no ganan nada, ¿no? O sea, eso es realidad. O sea, la realidad es esa. Lo que tú mencionas de KTV Perú, por ejemplo, fue yo me encontré una isla ahí maravillosa que era una maravilla porque era el canal del Estado, que en ese momento nos permitió entrar y todo, y donde lo que interesaba ahí más bien era justamente contenido, no tanto la angustia por tener así, ¡ay, el rating! Entonces, que yo entiendo la angustia del rating, no estoy loco, sé que la televisión comercial necesita eso lo entiendo perfectamente. Es un negocio, obviamente, pero antes hacías negocio con cosas que cuestionaban. Entonces ahí era fantástico, porque era un buen negocio hacerlo. Ahora, entonces de pronto en el Canal 7 se podía hacer contenido sin preocuparte de la Claro. plata, y es diferente pues la cosa. Claro, ¿no? pero entonces es que es bien raro, ¿no? Porque Sí. por un lado tienes a los auspiciadores que te ponen un coto, Sí. pero por otro lado tienes al canal del Estado que te abre el abanico un poco En más. ese tiempo. Claro, en ese tiempo. Y ahora Que ya- es No, totalmente ya distinto. fue. Yo creo Bueno, que- ahí ha pasado algo que es una opinión. El canal del Estado, creo que siempre, desde que tengo uso de razón, fue del Estado. Ahora es un canal del gobierno. Claro. Y se mantenía, ¿no? Claro. Así No, como el está Banco Central de Reserva que no lo tocaban, el canal del Estado hasta el no año, lo tocaba. hasta el año 22 Sí. ha estado decentemente Sí, estaban haciendo dirigido. cosas lindas. Sí, Te digo porque el año 20, nosotros se nos cayó la segunda parte del Último Bastión, que era también una producción del canal, que era los años después de Bolívar y en adelante, porque lógico, cómo no se iba a caer. Claro. El 16 de marzo me acuerdo que le dije a mi hermana, ya fue la segunda parte porque no van a hacer una producción de época con el país en quiebra, obviamente, ¿no? Entonces, claro, se canceló. Pero quiere decir que hasta el año 20 había una voluntad también del gobierno o del canal del Estado para hacer ficción. Del Estado, en realidad. Exacto, ¿no? del canal del Estado. Ya no, en ese momento. Va a esperar que cambie esta desgracia de época que estamos viviendo y ya veremos. Ojalá. La Ojalá. televisión, a pesar de que ya está decaída, ¿no? En términos del poder, sigue teniendo una llegada muy, Sí. muy poderosa en un país como el nuestro, donde hay gente que no tiene internet, que no tiene Así acceso es. a las plataformas, o sea, sigue metiéndose en la vida de todos. Y ese poder se sabe, y desde ese poder se ha podido construir tanto, y sin embargo, la televisión, y no solamente la ficción, toda la programación, hasta cómo se narra una noticia, está como reforzando patrones de una agenda absolutamente conservadora que pretende obvio. meternos a todos en una cajita atemorizada ante la reflexión y sobre todo ante la libertad, ¿no? Y yo siempre he creído que no hay nada más fascinante que contar historias que le den una dimensión humana, por ejemplo, a la violencia, por ejemplo, al abuso, por Pero ejemplo, al claro. machismo. Claro. Es decir, humanizar en términos de que son parte de la condición humana y no solo para satanizarlas o, en todo caso, ensalzarlas, ¿no? Sino ese espacio tan bello, no nos hemos atrevido a habitarlo todavía. Y ahí viene esto de, ¿para qué sirve la televisión? ¿Para entretener o para educar? Si tú tomas este tipo de temas en formato de entretenimiento, lo que estás haciendo también es educando, ¿no? bueno, para que la gente no diga solamente con streaming es todo en la realidad, sino que la tele ya fue. Mentira. Para eso hay juicio crítico. El juicio crítico, ¿cómo lo adquieres? Leyendo. ¿Y cómo lees? En Busca Libre. Nuestro auspiciador oficial. Se han matado de risa. Me parece muy bien. Claro que no, nos llevaste ahí. Maravilloso. Muy bien. No, estamos ese es atentos. Buen inteligente. conductor, pues. es un Hemos, buen conductor. hemos aprendido de Merlín y de Busca Libre que llega a tu casa. Estés donde estés. No importa dónde estés, Busca Libre llega a la puerta de tu casa llevándote libros y llevándote cultura, finalmente, ¿no? Que tanto adolecemos. Es Pensaba cierto. en Yo uso una- Busca Libre, sí, está muy bien. ¿Has usado Busca Libre alguna Sí, vez? por supuesto. Sí, ¿ves? Además, dices, adolecemos. Yo creo que va más allá. Creo que actualmente hay un desprecio por la cultura. Es verdad, es verdad. ¿No? Hay una cosa que no, eso no, a la gente no le interesa. Pánico. Claro. Porque como dijo Mónica, es evitar la reflexión. ¿No? Eso es lo que se Correcto, Es a que eso nos eso- han llevado, pues. Eso ¿no? viene de los 90 en adelante, Claro. donde era pues así, que ser inteligente, leer, era, ay, ¿para qué? Sí, Claro. o sea, el pragmatismo del neoliberalismo hace que ya desprecies, o sea,
Antes era Roche, ¿ya? Cuando era chico, era una vergüenza que no hubieras leído, que no Claro. supieras. No saber. Ahora es como que, yo hago plata y... Estamos viviendo la deflación del discurso, ¿no? La evaporación del argumento. No solo en Perú, ¿no? Para ser honestos. Sí, o sea, hay Para una ser serie honesto. de posturas radicales y populistas que se están expandiendo por todo el mundo. Bueno, acabamos de verlo con Donald Trump en Estados Unidos, que Por es ejemplo. para muestra un botón. Pero ¿a ustedes les ha tocado que en algún momento los han señalado por algún tipo de opinión y demás, y esta anulación del discurso, que pone en posiciones binarias, además, ¿no? Si piensas distinto a mí, eres mi enemigo y por lo tanto no te doy cabida, no te doy pantalla y eres el enemigo y te sale una cola de Satanás detrás, ¿no? Y no solo eres el enemigo, o sea, voy a encargarme de que tu moral y tu ética sean mediatizadas para que tu opinión Claro. sea cuestionable. Claro. O sea, hay todo un aparato detrás. Acá Sí. creo que todos lo hemos vivido, yo lo he vivido en carne propia. O sea, nos han hecho... Me acuerdo de la época en que incluso quisimos formar un sindicato, o sea, se han intervenido los teléfonos, nos han hecho seguimiento. Intervención de teléfonos. Hostilidad. Sí, o sea, hemos pasado en la época del fujimorismo. Yo decía, no puedo creerlo. Si a nosotros nos hacen eso, ¿qué no le hacen a un periodista de investigación? ¿Qué no le haces entonces a un político que va en busca de la verdad o a un líder comprometido? Ahí está la respuesta, que hasta el que opina y se escucha un poquito, hay un nivel de hostilidad muy grande y a mí me da mucha pena porque han logrado instalar narrativas tremendamente violentas e injustas con muchos de nosotros. Y el día de hoy hay gente que está pensando que nuestra ética es cuestionable cuando creo que acá todos podemos poner la cabeza en paz con la almohada, porque siempre digo algo, los principios no se cotizan. En el momento que tú cotizas algo es una transacción. El principio es algo que tú pones per se porque crees en algo, como un Qué acto buena de frase valor. esa, ¿no? Los principios no se Entonces, cotizan. Y en estos tiempos que todo se cotiza, es muy Todo se fácil compra, todo se instalar vende. la Además, idea funciona. de que todos somos comprables o vendibles. Y además Exacto. funciona porque, a ver, hace un rato Eduardo decía, ha traído a 3 actores con pensamiento crítico. No sé, pues reconozcamos que la mayor parte de nuestro gremio no dice lo que piensa, ¿no? Sino el Porque no se 70, siente tan 80. seguro, Porque no se le da sienten, miedo. sí. Exacto, le da miedo. Oye, yo Da miedo. hago un live, bueno, un live todos los días en la mañana, Nunca pero fue ahora mañana. se me ha dado, sí, pero ahora se me ha dado por, como tengo la mayor cantidad de haters, no solamente en Uy. X, sino en Es brava, TikTok. amiga. Ah, no te- Entonces, yo lo único que hago es pongo mi cara y no digo nada, ¿ya? Me paso 10 minutos sin decir absolutamente nada y respiro. Bueno, por respirar me insultan. Ah, te creo. Por respirar me Te creo insultan. ¿Quién te completamente. crees tú para respirar? Cosas Sí. así como... Te pueden decir sí. cualquier Bueno, en tu cosa. caso, Lucho, por ejemplo, a ti te ha caído de todos lados. En algún, Sí, pues de es que, todo. como decía, creo que decir lo que piensas es un deporte de alto riesgo actualmente, ¿no? Porque pueden no estar en contra, pueden no comulgar con lo que tú dices, pero sí, pues gente cercana a mí me dice, oye, ¿cómo aguantas? ¿No sientes nada de las cosas que te escriben? Y creo que se te crea una costra, porque yo te lo digo genuinamente. No, porque no sé quiénes son. Además te dicen insultos tan descalibrados o cosas tan fuera de tono que no, Es verdad. no los tomas muy en cuenta. No, tienes Al un principio callo. me imagino que sí un poco más, ¿no? Pero... Yo creo que el objetivo ya, o sea, casi no somos nosotros. Mm. El objetivo es, o sea, uno encarna un pensamiento que Eso genera creo. incomodidad a otros. Mm. Entonces las balas van contra uno, pero la puntería está en quien está escuchando Ujú. ese ataque Ujú. para instalar el miedo ahí o el rechazo a ciertas formas de pensar. Ahora, por ejemplo, nosotros hablamos de cómo se señala y demás, pero también hay un cambio, creo, dentro del paradigma. Y lo veo con mis estudiantes. ¿En qué sentido? Muchos de ellos me dicen, yo prefiero ver Netflix o ver algo en YouTube antes que ver tele. Pero yo digo, la tele sigue teniendo arraigo. Ah, Entonces, por supuesto. ¿de qué estamos hablando? ¿Le exigimos más a las teleseries o a las novelas hoy? ¿O les estamos exigiendo menos argumentativamente? ¿En qué punto nos encontramos actualmente? Siempre el público peruano le ha exigido, en la época buena, en la época bacán, que había mucha producción, ¿no? En los 90s, en toda esa época, siempre el público peruano le exigía mucho más al producto peruano que al extranjero. Yo De decía, acuerdo. oye, nuestra novela es mejor que estas pachotadas que estás viendo de no sé dónde. Pero, ay, no, porque no sé qué cosa. Siempre, o sea, ya es una cosa, dicen que no es solo nacional, que en otros países también, lo entiendo. Pero en todo caso, hay una cosa también concreta en esto, ya la verdad. Lo que pasa es que, como se has vuelto tan light toda la ficción, o tan, digamos, sencilla, entretenida, nada más, que no profundiza en temas, el público que está buscando, antes, cuando trabajamos en los 90s, o el 2000 y todo eso,
nos veía desde, a mí me encantaba eso, con los de arriba nos veía desde la señora más popular del barrio hasta el PhD en antropología. Sí. Porque era transversal, y a mí me fascinaba eso. Porque decía, qué paja. Ahora ya el público que busca una narrativa un poco más sofisticada, con un poco más de capas, con un poco más de todo, lógicamente se traslada a otras plataformas. Sí. Sí, y eso sí ha sucedido. Eso es verdad Y también. también lo visual, ¿no? Perdimos público. Se ha vuelto, Perdimos público. o sea, la gente solo quiere ver. Y te O lo sea, dicen te los llenan auspiciadores, ¿no? Entonces tenemos pantallas por todos lados, todo Claro. el mundo puede estar Esa es en otra una cosa. pantalla. Antes habían 8 Y cosas, ya es más forma que fondo. 7 cosas todo. y ahora hay 700. Sí. Sí. Ahora, pasa que a mí me gusta... sí, la gente dice, muchos me dicen, lo que pasa es que la gente quiere llegar a su casa y no quiere pensar. Pero Con eso todo no lo- creo que sea tan cierto. Yo tampoco. Yo cuando te veo una ficción, si se me pasa ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Retrocedo. Estoy pegado. Si me voy a la cocina a servirme algo, la paro. Pero en nuestras ficciones actuales, tú puedes ir a la cocina, prepararte un ceviche, tomarte una chela, regresar y sigue igual. Sí, el mismo lugar. Y la puedes dejar de ver una semana. Y ya sabes cómo va a terminar, Antes, además. si te ¿no? perdías un capítulo, una Claro, novela, era claro. tremendo. Exacto. ¿Qué No hace pasó? falta. Por eso es que yo envidio el positivismo de Eduardo, que dice que por ahí regresan las ficciones. Ya no creo. Yo no creo, que- ¿ah? Ay, toca loca. En streaming sí. O sea, lo que Claro. hay que hacer acá es streaming. Claro. Hay que hacer. Mamá, Bueno, te voy a dar algunos... tienen que hacer streaming acá. O sea, lo que pasa es que ahorita lo puse en Facebook. Si la televisión no se ayorna, esa palabra está todavía como los 90, se trabaja como los 90, al margen de los contenidos, ¿ah? Al margen de los contenidos, se trabaja todavía pensando como si fuéramos los 90. Ya no, ya estamos en cuarto de siglo XXI, ya. Cuarto de siglo XXI es un montón. Pero sin ir muy lejos, o sea, por ejemplo, uno ve un dominical y el esquema es exactamente el mismo de los años 90, Por ¿no? eso te digo. Paneo de persona mirando el mar, El ¿no? magazine Reflexionando de y mediodía. voz La en voz- off. la y voz en voz- off, la voz ¿no? en off de los El reporteros. con magazine un del tono. mediodía, yo veo a mi amiga conductora del magazine del mediodía sentada en la misma silla hace del año del 90, Formato creo. de- Tú has Era visto los chico. dominicales en las mañanas. Entonces, todos te pasan comida. Entonces, Todos te pasan es chicharrón, porque- tamal. Entonces, si no van a crecer, no van a ponerse en el mundo del siglo XXI, se lo van a comer. O sea, ya Ojo, se lo... ahí falta entonces que a las empresas y a los canales entren animales televisivos. Claro. También tenemos grandes empresas, yo la mía agradezco muchísimo todo lo que me ha dado en general la televisión, Claro. pero nos hacen falta cabezas de gente que entienda de la tele, que tenga visión, que esté mirando el mundo y la periferia y que no sea solamente un negocio casero, familiar, repetitivo y que tienda a diluirse, porque también es un negocio, eso no podemos Totalmente. perderlo de vista. Pero existen los broadcasters todavía, ya no. Ya no. Ya no hay. sabes quién es en el canal. Antes sabíamos, Claro. tal canal está Baruch, Mira. el otro canal está Soñó. Yo me tal cual. acuerdo- Cuando Ahora yo yo ya la no sé quién estaba- es dueño de qué canal. Yo me acuerdo Cuando que yo no Baruch... estaba- Ya no sé. Cuando yo le estaba muy grave, nos invitaron a alguien a mí a hablar sobre Yola, qué sé yo, ¿no? A América. Y entonces yo dije algo que sucedió, y no me dejarán mentir, a Yola la sacan de un momento para otro. Y la sacaron y punto, ¿no? Y entonces, y la sacó un grupo de gente que trabajaba en América, que eran los que manejaban en ese momento el canal, pero no quiere decir que el canal en sí como ente claro. la haya sacado, sino el grupo de personas que manejaba el canal en ese momento. Y era como, en el buen sentido, con defectos y virtudes de estos broadcasters, era como su juguete, ¿no? Yo me acuerdo, nadie me lo ha contado, yo he estado en una reunión en el 2 por X motivos y Baruch, los dibujos no me los tocan. No, Piolín, Silvestre, el Eso no Correcaminos tocan. no los tocan No a las 5 de la tocan. Sí, ¿ves? Eran sus dibujos, le gustaban Pero- sus dibujos en su canal a las 5 de la tarde. Pero Lucho, yo he pasado varias administraciones de televisión y me he sentado en varios directorios. Y por ejemplo, hay un canal, no voy a decir cuál, que ya era un chiste, ¿ya? Porque entraba un grupo y entonces te decían un montón de tonterías, ¿ya? En el directorio, te hablaban sandés y media. Entonces dices, ajá, no sabes dónde estás parado. Y uno dice, ajá, como el perrito del taxi, ¿no? Ajá, Claro. ajá. Ya, duraban un año. Hacían desastres y se iban. De ahí venía otro grupo que dirigía.
Y así ha Como en la habido también política. muchas cosas. Sí, sí, ya, bueno. Entonces, efectivamente, cuando lo toma gente que sabe televisión es otra cosa. Pero el problema es que también mucha gente de algunos canales tiene, no mucha gente, no, digamos, quienes manejan muchos canales ahorita son como corporaciones que ya tú no sabes quién es el que finalmente manda y ¿Cuál es quién su línea editorial, Exacto, digamos, cuál es su ¿no? línea o qué, y tampoco ellos tienen claro, porque como no es un negocio, están como tentando a ver cómo funciona. A ver si va, a ver, haremos novelas un tiempo, un canal, por ejemplo, que volvió a hacer novelas después de mucho tiempo, y de pronto hizo como 3 o 4 y de pronto se fue esa gente que estaba haciéndolas y no supieron luego qué hacer y luego no sé qué, o sea, no hay como una continuidad de... Correcto. Canal 4 por ejemplo, sí tiene... Ellos sí tienen una Tiene continuidad. continuidad porque tienen 2 horarios de telenovela de ficción inamovibles, lo cual está muy bien, hace 100 años, lo cual perfecto. Pero los demás canales, por ejemplo, no. Entonces, tú esperas que la gente sepa. La esperanza, por ejemplo, la gente que el Canal 2, ojalá que los dejen quedarse y desarrollen por fin algo continuo, como le están llevando 3 novelas ahora. Qué bacán. Pero eso, hemos tenido esos saltos entra, Dios mío, ¿quién entró? No sé, el señor es dueño de la fábrica de pepinos. No sé. De pepinos, no, los pepinos no son fábrica. Quiero decir, no sé, la fábrica cualquier cosa, de vasos. Pero es complicado para Ese- las nuevas ese es el generaciones, problema. ¿no? Porque, Claro. a ver, hablando con claridad, la tele es la que nos paga. Sí. ¿No? O sea, a todos, ¿no? Sí. Y de hecho creo que yo a veces siento que el actor ha trabajado para que ahora el artista pueda escoger, ¿no? Todos los años que he estado en la tele son los que me han permitido darme los Claro. estándares de vida que yo quiero. Aquí te hago una pregunta. ¿Se trabaja en la tele y se disfruta en el teatro? Yo la verdad, disfruto siempre lo que hago, aunque pueda renegar, Aunque pero no parezca, sí, aunque pero- no parezca, sí. pero sí me divierto. Sí, No, sí, sí es una tortura total y no me divierto con los compañeros y no bromeo y no estoy en ese ambiente que se crea entre nosotros, no. Ahí sí. Tiene que haber placer. Pero, claro, pues, si no- pero te digo honestamente, para mí el rigor que le puedo poner a hacer La Última Tarde es el rigor que le puedo poner a una escena que hago en De Vuelta al Barrio. Creo que por eso sufro tanto, porque quiero encontrarle el sentido y entender lo que estoy haciendo, ¿no? Pero también tengo 56 años y ya no quiero hacerme eso. Ya me lo hice, pero veo que para las nuevas generaciones va a ser complicado, porque ya no pagan los sueldos que pagaban tampoco. Ah, por supuesto. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de agarrar eso. Ya no existen. O sea, los sueldos de la tele de hoy son distintos a los sueldos de la tele hace 15, 20 años. Yo te lo puedo Eh, decir con cosas yo que también. no voy a decir nombres ni nada. Pero No, sí, ni montos, porque... Para los que van entrando, para los que van van- cambiando las condiciones. cambiando. Pero ¿qué Totalmente. ocurre ahora? Que al ser todo esto visual, al haberse ido también todo lo que era antes una campaña publicitaria, el día de hoy son Claro. 50 influencers trabajando para una Eso es empresa a verdad. cambio de un canje o sí o un monto de dinero. Entonces, es bien loco porque todo se va pervirtiendo un poco, ¿no? Los actores jóvenes, que además en la serie de la que yo acabo de salir, talentos fantásticos, chicos jóvenes muy talentosos, pero ya empiezan a compartir, ya el sueldo no es lo que te sostiene, sino es la publicidad. Entonces, la tele se vuelve para algunos un oficio de paso. Los buenos van a pasar y van a seguir una carrera, los Sí. que realmente quieren ser actores, Eso es. y los que no, en la televisión ven una gran oportunidad de ganancia, Una porque gran los ponen vitrina. en una vitrina que los engancha Claro. con la publicidad y genera renta. Entonces, eso le quita la esencia también. No, sí es alucinante. Ah, sí. Yo llegaba a trabajar y te encontrabas con 3 o 4 actrices, actores que estaban así grabándote. Sí. Yo tenía que hablarles sí. con el cariño que les tenía y les decía, "Ay, no, Ya no les tienes entonces. o están en vestuario, ¿Quién les tenía? Sí. o Les estás en tenía. vestuario en maquillaje y están aquí alistándome para hacer periquito. Pero es y hoy día entonces- le voy a disparar y lo voy a matar, ¿no? Hoy día nos matamos, ¿no? Entonces te rompen todo Claro. a mí. Pero ¿sabes qué pasa, Lucho? Que Pero ya así es es. otra Es forma otra de ver forma. televisión Porque, también. porque la otra cara de esa moneda es que los chicos de 20 de hoy, a diferencia de nosotros, que era un trabajo en la vida y si no lo tenías Tienen otro 14 ingreso y te trabajos. quedabas 20 años, bueno, 5 años o 1, el día de hoy el chico un año dice no estoy para esto, me retiro y me voy a otra cosa. O sea, Sí. esa es la libertad de la nueva generación también. ¿no? Entonces, Otra lo que forma de vamos trabajo, a ¿ah? decir, Otra forma. digamos, entiendo
entiendo con esto que lo que está pasando con la ficción es lo que pasaba con Risas y Salsa, digamos, que las chicas se mostraban ahí y era lo que, digamos, el rédito o lo interesante eran los contratos que salían después. Mira, creo que la gente de la nueva generación, que me cae muy bien en general, me parece porque es gente muy talentosa y muy bacán, y creo que hay que pegarse a ellos también para no envejecer más. Total. Sí. Creo que lo bueno que tienen es que, mira, yo no me preocuparía, yo les digo, ustedes van a vivir otra época diferente. Claro. Donde van a hacer streaming, van a hacer televisión por internet, van a hacer televisión, series web, van a trabajar en cine. Y ya el Perú, lo que pasa es que nosotros todavía empezamos en un momento en el que tu techo era como tu país y por ahí unos cuantos países que con buena suerte compren la novela, 2 o 3 amigos. Pero ya eso ha cambiado completamente. Esa forma de pensar ha cambiado. Lo que dice Lucho también es verdad. Ahora eso es una parte más del negocio. Hay canales que incluso lo estimulan. Potencian. O sea, sácame en redes. O sea, están contratando chicos porque tienen más seguidores en redes, en televisión también, hay que decirlo. Ya no es el talento. Hay una simbiosis entre la televisión congelada todavía y la televisión que se da cuenta que esto es también parte de ya una nueva forma de negocio. Hay que entender que en el Perú, Dios mío, tienen que entender que el negocio ya cambió. Es otro modelo de negocio. Y eso tenemos que entenderlo todos, mi generación y ellos lo deben asimilado. Pero sobre todo la gente que mueve el dinero acá, que mueve auspicios, que mueve plata, que mueve producción. O sea, ya es otra forma de entender el negocio. No puedes seguir pensando como hace 30 años. Y creo que los jóvenes van a encontrar su camino. Y mira, y si les gusta quedarse, bien. Y si no, no. Pero creo que tienen otro tipo de perspectiva. Antes tú a un joven actor, una joven actriz, le decías, como dice Lucho, le decías, mira, vas a entrar a la novela con papel fijo y era feliz, ¿no? Ahora te dicen, chévere, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto me va a llevar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Cuánto tengo que estar? Tengo que hacer teatro, ¿cuánto me van a pagar? Tengo esos horarios porque tengo clase, dicto clase, ensayo 4 horas, tengo microteatro, tengo teatro no sé qué, tengo eventos y tengo no sé cuánto. Entonces ya ha cambiado, lo cual, fantástico, hay que entenderlo y no renegar. Pero eso tienen que entenderlo no los creativos ni los actores, sino los que ponen La plata. Quien pone no necesariamente la plata, sino el espacio es Hooligans, el bar Muy en el que bien. estamos en este momento. Tienen los lunes, hay show en vivo a las 9 de la noche, los martes, Quiz Night y los miércoles, Ladies Night desde las 8 de la noche. Gracias, Hooligans, por auspiciar este espacio y por traernos aquí a consumir. Están consumiendo Y buen tequeñitos, café la también, copa de ¿no? vino, buen pequeños cafecito. buenazos, tienen unos pequeños buenísimos. Buen café. Sí, Están me muy encanta hacer buenos. publicidad. Donde... Hablamos de generaciones y pienso en esto, o sea, en algún momento un futbolista ya mayor me decía, en los vestuarios de antes esto no pasaba, es decir, habían códigos entre los futbolistas. Hay códigos también entre los actores, o sea, Sí. decir, códigos que de repente ustedes extrañan y que los actores un toque más jóvenes no necesariamente respetan. Sí, pues justo hace un rato no quería caer en eso de los viejos que siempre creen que su tiempo fue mejor, ¿no? Las cosas cambian, pues Claro, se transforman. está Entonces, y está bien. Pero yo sí siento algo personal y ahora le he bajado a la renegada, de verdad que sí, porque, sí, y además, ¿de dónde viene eso de renegar? Porque yo quiero a la tele. Hace un rato hablaban, ellos nacen en el teatro, yo nazco en la tele. Yo nací en la tele también. Y, a ver, yo quiero ser actor por la tele. A mí me gusta la ficción de niño porque veía Los Picapiedra y para mí eso era Claro. una sitcom. Pero Y hermoso. Hechizada y Mi Bella Genio y eran historias Buenísimas. interesantísimas, ¿no? Y luego ya un poco más adolescente por un Eduardo Chesti al verlo hacer Gamboa. Entonces la Wow. tele para mí ha sido mi compañera. Ya no quiero entrar al rollo de hijo único y que pero la Véngase, tele, que hacemos terapia. yo he sido televidente de niño, ¿no? Y me acuerdo que luché para que mi padre a los 9, 10 años, pobrecito, no sabía lo que hacía, me ponga mi televisor en mi cuarto. Y me echaban a dormir y yo me despertaba y seguía viendo cosas y Los ricos también lloran y Viviana y toda esa época. Entonces, tengo un respeto por la televisión, ¿no? Y no me gusta en lo que se ha convertido, pero creo que ya eso es lo que es. Y yo logré entender cuando estuvimos trabajando que el código y el lugar donde estaba era lo que era, y era yo el que estaba en un lugar que no quería, ¿no? Que no encajaba capaz, pero no era lo que se hacía. Yo no estaba en el lugar
que me diese una comodidad, y fueron 5 años donde, o sea, hubo momentos donde me divertía, la pasaba bien, pero también sufrí mucho. Sufrí por encontrarle sentido a lo que hacía, porque tienes un grupo de guionistas que están escribiendo hace 25 años. Claro. 25 años. Sí. Eduardo, Sí. tú conoces, Sí. si tú No, googleas, es un récord. Es un si tú récord. googleas, no existe una serie Lo sé, todos los días a las Lo 8 de la sé. noche que haya escrito la misma persona. lo sé. Sí, es un récord. Yo admiro eso Exacto, impresionante porque tiene su yo soy lado. incapaz, yo aguanto lo mucho 2 y esto, me voy, me da, ya me desespero. Eso puede solamente mi amigo Entonces, Ibar le Aranda. dan la vuelta, la Y vuelta. cuando hablas del código, por Ajá. ejemplo, yo me voy hablando de 10 años de temporada, por ejemplo, de Al fondo hay sitio, lo que nos salvaba del oficio que es desgastante, de ir hasta Pachacamac todos los días, de horarios, Sí, en ese caso no tan complicados, pero igual agotador, era el vínculo humano, la condición humana. Este trabajo hay que acordarse que no solamente lo hacemos los que estamos al frente, hay todo un equipo enorme de gente y se empiezan a generar vínculos. Hay un Sí. tejido humano Ujú. que sostiene no solo al actor, a todos, porque todos somos los que invertimos energía y pasamos de bueno, malo, arriba, abajo, todo ahí. Entonces, cuando hay calidad humana en esos vínculos, en esos tejidos, que lo hemos encontrado toda la época de Michelle, increíble, los 90, que yo lo volví a encontrar ahora en el Claro. fondo hay sitio, es eso lo que sostiene y te da la resistencia también física y emocional para continuar. La tribu, al final, Es una la tribu, pertenencia, totalmente. ¿no? No hay que perder de vista eso también. Y hay una diferencia que no todos la hemos vivido. Una cosa es hacer una ficción para un canal, donde, como por ejemplo del barrio, donde tú grabas y Michelle le entrega el cassette Claro. al canal. Pero nosotros estábamos dentro del canal. claro. Y estar dentro del canal es otra cosa. Porque ahí estás con todos. Si bien es cierto, hay un núcleo con el que generas esos vínculos técnicos, producción. Yo tengo gente que quiero mucho ahí. Pero estás con todos los programas. Y de pronto encuentras al del mediodía que se mete con el micrófono. Una vez lo vi ahí, en el estuario. Siempre tiene que haber sí hay un código de ética con los actores, totalmente, con los técnicos también. Los escritores, por ejemplo, tienen lo que da pena a los escritores es que trabajan solos o porque están separados, pues no están en el lugar. Y también hay códigos de ética ahí, ¿no? Ahora yo, como empecé hace tanto tiempo, me he pasado todos los anticódigos también, y me han hecho de todo también, y me ha pasado... Hay de todo en la vida, experiencias buenas, malas, regulares. Pero lo importante es, una cosa importante que también he escuchado que Mónica dice, no hay que sufrir. Si vas a sufrir con ese trabajo, dedícate por un negocio bacán como este, Claro. que es otra cosa diferente de hacer televisión, o ten, no sé, una empresa Exacto. ¿no? Y dedícate a otra cosa, pero no es para sufrir. La vida no es para sufrir en general. Yo soy un hedonista horroroso, ¿ya? Yo Pienso igual. que hay que disfrutar la vida porque solo ahí está. Claro, De entender acuerdo. que ese es el ¿No? código Sí. y eso Yo es... decía, si no hay encanto, me lo invento. Pero Ah. tiene que haber una razón para volver todos los días a un mismo ¿No lugar. es cierto? Bueno, para mí Para O sostenerlo. dedicarte es- todo el día a eso. Para mí es que mis escenas queden a la primera. ¿Qué tal, ¿qué tal Ese es mi derrotero todo el tiempo. Ah, Que sí. mis escenas queden a la primera y que el error sea del técnico y no de los actores. Está bien. Entonces a veces me Es ha un gran tocado- propósito. Me ha es un tocado gran reunirme propósito. con actores y decirles, oigan, acá tenemos que llegar con el texto bien aprendido porque que el error no sea de nosotros, sino que sea de los técnicos. Ok, Evelyn, vamos. Y entonces había una especie de competencia que el resto no sabía, por supuesto, ¿no? Pero conmigo misma de que todas las escenas quedaran a la primera, de que no hubiera error, de que, no sé, esa es la bonito sensación eso. que... Y qué bonito con la que me generar un quedo. liderazgo, además. En ese Claro. sentido. Ahora, por ejemplo, Sí, perdón. sí, o sea, ¿qué pasa de pronto con esa persona que no tiene necesariamente formación actoral y que ponen de pronto en la serie y te toca compartir con esa persona? Ayúdala, ¿Cómo, ¿no? ¿Qué rol te toca cumplir ahí? generosidad también, Sí. ¿sabes? Porque cuando pasas mucho tiempo ahí y cuando el tren está a 100 por hora y viene alguien, un chico que tiene que tocar la puerta y el pobre de solo estar ahí se muere de nervios, o sea, lo que hay es bastante generosidad. Entonces se distiende, se le hace la broma, se le incluye, porque no es fácil. Claro. Nada Hay de fácil todo para también, entrar. ¿no?
Sí, obvio, seguro. Lo has dicho con una... Hay de todo. Sí, o sí, sea. a algunos les tienes Estoy que hablando- decir cómo son los códigos cuando ingresas a prisión. ¿No? Sí, 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 sí. Y debo decir en defensa de los jóvenes, además, que yo veo crecer a gente con mucho talento, que es bien bonito cuando aparece esa cosa de la pureza, la frescura, vinculada al compromiso, a la intuición, Lindo, sí. con más o menos formación, pero que hay un potencial hermoso y que se lo empieza a tomar en serio porque nosotros somos sus referentes. Exacto. Y ellos nos están Exacto. mirando y no solo están mirando la escena, están mirando Es el verdad. todo, el dentro y fuera. Y ahí es donde los actores nos tenemos que hacer cargo una cuestión de también. Sí. Y una cosita más, que los jóvenes nos vienen a recordar qué cosas ya no dan risa, qué cosas ya no son chistosas y no son, bueno, pues pasapiola. De pronto el humor cambió, Sí. el machismo, el sexismo, toda la cosificación no va más. Si son chicos de los 20 o una chica, una actriz jovencita viene y me dice, oye, a mí esto no me está gustando, ¿no? Entonces también nos ponen una antena de alerta cuando el humor se vuelve demasiado conservador. Sí. Sí. Que traen cosas Totalmente. Ahora, hay cosas que, por ejemplo, yo me pongo a pensar y digo, claro, esto de repente era gracioso hace 20 años y hoy día no. Entonces, ¿por qué se sigue a veces repitiendo la misma fórmula, no? Porque nos resistimos pues al cambio, ¿no? Es una resistencia al cambio. O sea, y esta resistencia al cambio pasa porque, y eso lo hablaba con Alex Huerta, el antropólogo me decía, Ah, los peruanos tenemos tendencia a hacer humor pero burlándonos del otro. Sí. O sea, no nos burlamos de nosotros mismos. O sea, burlarnos de ti mismo es un poco, disculpando el inglés a esta hora, caer en el papel de a mí nadie me agarra de huevón, ¿no? Ujú. O sea, ¿por qué pasa eso? así porque nuestra raíz es española, el humor español. La raíz española que tenemos, hispánica, el humor hispánico de Quevedo, de todo el siglo de oro, es burlarte del otro. Y es un humor así como bien grosero. Si tú revisas humor del siglo XVI, español, XVII, es una herencia cultural que acá pues se ha, ¿no? No es un humor como el humor anglosajón de las sitcoms, Ujú. donde el chiste está en más bien el chiste verbal. Acá es mucho más grueso, pero porque tiene que ver, como digo, con una herencia cultural, lamentablemente, o no sé si lamentablemente, o así es. Pero a veces no te, sé. te lo llevas a lo burdo, ¿no? Ah, totalmente, Hace un rato, claro. Eduardo decía, Oye, Moniquita, yo de les que quiero contar una no hay cosa. que sufrir. Yo también pienso igual, pero siempre regreso porque es lo más próximo que he hecho. Pero para mí era inevitable Claro. no sufrir. Mi personalidad, mi padre a veces me decía, hijo, parece que ya intuía hacia dónde. Me dijo, a veces es bueno navegar con bandera de huevón. O sea, elige tus batallas, ¿no? Creo que me veía muy rabioso para algunas cosas, Yo sí, sí, muchos pero años. yo no sabía qué hacer cuando Mónica Torres se caía y las cámaras temblaban y todo el barrio había un terremoto. Eso es violento, ¿no? Eso es... Eso ha pasado ahorita. Claro. Entonces, ese día para mí era un día de batalla, era un día combativo, era un día donde yo no salía bien de trabajar, me peleaba con el guión, me peleaba con todos, pero venía así y era gracioso. Pero O se subía al carro y se bajaban las 4 llantas. Ujú. yo me arrepiento de no haber grabado en VHS un día que vi un programa cómico en risas hace mucho tiempo, una cosa que me parece de antología que ahora me parece ¿cómo no la grabé? Que era una actriz, una bailarina guapísima, alta, muy guapa ella, muy despachada, ¿no? Voluptuosa, que tenía una imitación de esta canción, Valeria Lynch, que está de Ok. moda como una loba. Ajá. Sí. Y el sketch consistía en que ella cantaba como una loba, sentada en una banca, y había un actor enano, no se dice enano, creo, de corta estatura, que trataba de alcanzar sus glándulas mamarias. Y ese era todo el chiste, y era alucinante. Decía, Dios mío, ¿por qué no grabo esto? Porque no podía creer que el chiste era eso. Y duró todo como una loba, y el actor tratando de trepar a ella para poder agarrar. Decía, esto es soberbio, es la televisión peruana, no puedo creerlo. Sí, bueno, Entonces, es que eso era estábamos, ¿no? así, En eso estábamos. pero era normal. Claro, grotesco como y normal. Pero no te das era cuenta el que hipergrotesco. un conductor pidiera una gallina a Oye, A su público, su claro. público, ¿no? Claro. Para ganarse una cocina Y por ejemplo también se hacían los puritanos en unas cosas, los puritanos, Ay, sí. unas cosas y en otras, Mucha ridiculez. bien que no eran puritanos, Y yo bien que también no Mira, eran veía que a mí puritanos. me cuestiona un Por montón. favor. Y es el personaje de Ernesto Pimentel, ¿no? Y no me cuestiona por él, me cuestiona por la sociedad, ¿no? Nos llamamos conservadores
Sin embargo, el personaje más querido de la televisión peruana es un travesti. Claro, claro. El personaje más querido es un travesti. Y se acordaron de eso con la película, ¿no? Exacto. Y su circo es el que más público tiene. Y es buenísimo pero el somos circo. conservadores, ¿ah? No, pero, Somos pero, súper todo eso, conservadores. pero Evelyn, eso salió con la película, salió todo el hate con. ¿Se acordaron Sí, de claro, pronto? se acordaron de ¿Se acordaron pronto, que sí. Ernesto es ese travesti? Sí. ¿Se acordaron? Y, o sea, es terrible, ¿no? Es como una cosa que está ahí, ¿no? Ahí que apenas puede salir, sale. Yo quisiera decir también que me parece tan que el complicado. humor tiene que ver con la complicidad y con la empatía. Y somos una sociedad donde el otro es lo menos par contigo. Mm. O sea, nos han inoculado la sensación de que el otro es una amenaza, una competencia, lo que sea menos tú. Tú no eres el otro. Entonces la risa no es contigo, no es con el otro, la risa es del otro. Y esta otra cosa que se instaló con los talk shows de los 90, que es yo no quiero tener una vida mejor, yo voy a gozar con que la tuya sea peor, ¿no? Y hasta ahora está en el aire, ¿no? Sí. Entonces todo el humor se ha contaminado, que es un espacio precioso, además El de humor es una maravilla. cuestionamiento, El humor es de una maravilla. irreverencia y de empatía y de encuentro. Es un arma Pero poderosa, se ha- ¿no? lamentablemente se ha distorsionado. Hablando de armas, ¿no? O sea, yo pienso, claro, la cercanía se genera a partir del humor, el humor te hace ser parte de alguna especie de complicidad que tú generas con las personas que ves de pronto a diario o de pronto cada fin de semana, pero pienso también en cómo la gente a veces asume que por estar en la pantalla y ser una persona pública tienen el derecho a meterse en tu vida Uy, y eso a es- juzgarte y a de pronto si no te sacas una foto eres malo, eres votado, eres sobrado y al final son seres humanos. Entonces el actor, al igual que cualquier persona que trabaja, es un ser humano. ¿Cómo han manejado ustedes eso? Se ha hecho un silencio Es que sepulcral. Hay mis amigos que hablan, es yo no creo tengo que ese todos problema. de alguna manera hemos visto invadida nuestra privacidad. De hecho, yo acabo de ganar un juicio por difamación agravada, un juicio que me ha demorado mucho. Entonces, sí, a veces hay una desinformación y una ignorancia, todos somos ignorantes en muchas cosas. Yo he visto muchos compañeros y compañeras que dicen, es que somos personas públicas. Nosotros no somos personas públicas, somos personajes públicos, todo, pero Claro. personas públicas nosotros no ocupamos ningún cargo del Exacto, Estado. exacto. Pero, esa tergiversación, ¿no? Se han encargado durante años de decir, bueno, pero si eres eso, pues entonces tienes que bancártela. Y no es así. Y pues. se ha vuelto un negocio. Mm. Digamos, el tomar no solo de las personas públicas, se ha hecho un negocio de consumo nacional, un divertimento. Ni siquiera, mira, en el país, en todo el mundo existe el chisme, la curiosidad, el morbo. Es parte de la naturaleza humana querer saber un poquito y agüitar. Ya está. Pero agüitas a lo bueno y a lo malo, agüitas a lo más o menos, a lo luminoso, a todo. Acá no. Acá es el solo juzgamiento, ¿no? Agüitas a lo oscuro, Claro. al error, a un regodeo. Yo en lo personal creo que es una elección muy particular que yo con los años he aprendido. Era muy tímida, yo entraba a un lugar, me miraban, me salía, no entendía, qué sé yo. Y el día de hoy, digamos, recibo el aprecio o la mirada genuina de aprecio de la gente con mucha gratitud. Porque Sí. también es una respuesta. O sea, nosotros hacemos un trabajo en televisión para ser vistos de manera colectiva y masiva. Llegamos a las casas, somos parte de la vida de mucha gente. Sería muy raro pretender que ellos hagan como que no existimos cuando nos ven. Claro. Yo me cuento el caso, yo me encontré un día con Ricardo Darín, acá estaba en un restaurante y automáticamente me paré, que Ricardo, ¿qué haces acá? Y él con esos ojos luminosos me dijo, ay, he venido con mi familia, parece su esposa, me dijo, nos ha traído from Perú. ¿A dónde se van? Nos vamos a ir al Cusco, qué lindo, que les vaya bien. Y yo me acuerdo que estaba con Gustavo, y Gustavo a mí se lo conoce. Y digo, no, pero es Ricardo. O sea, y ahí entendí Sí, en pues. carne propia Sí, pues. el efecto de Sí. quien sale en la Es tele, verdad. sobre todo, que es de una llegada tan potente y masiva en la vida de mucha gente. Ya qué hacen con eso algunos, cómo lo aprovechan o cómo se acerca a la gente, tiene sus matices. Pero en general, en mi experiencia personal, yo lo agradezco mucho el cariño que he recibido de gratis también. Sí, igual. Ahora, si te refieres específicamente a esta intromisión en tu vida, de algún ser humano que se Nefasto. cree con derecho de entrar a tu Nefasto. vida y tal, y compartir
tus sentires y tus pesares con el resto de la población, eso sí me parece desagradable, por decirlo menos. Hace que las personas piensen que efectivamente tienen el derecho de juzgar tu vida, ¿no? De señalarte con el dedo. Y yo lo ponía en el café como algo bien simple, ¿no? Porque me preguntaban, ¿qué piensas de fulano que le sacó la vuelta a Mengana? Entonces le dije, yo no tengo por qué pensar Algo, nada ¿no? al respecto, Claro. ¿no? Los dos son mis amigos, Claro. los quiero. Pero le digo, te lo voy a poner así. Es como si a ti tu esposo te sacara la vuelta y tú abres la puerta de tu casa y encuentras este panorama, ¿no? Porque a una de tus vecinas se le ocurrió que tenía que poner la foto de tu esposo con quien te está sacando la vuelta. No, pero no vas a comparar. Sí lo comparo. Le digo, sí lo comparo, porque ¿quiénes somos nosotros Bueno. para inmiscuirnos en la vida ajena? Claro, o sea, y aquí es donde sí Ay. te hago el aguante en esto, porque, por ejemplo, si es una elección en el sentido, por ejemplo, a mí me parecería chévere que podamos tener una prensa de espectáculos que se enfoque en decir, ese es un oye, tema. qué chévere tu chamba. cambiado. Oye, Claro. qué interesante. Los Ella estrenos, misma, O sea, ¿no? qué interesante. No, Nueva pero generación. ¿sabes qué? Por ejemplo, O sea, qué interesante cómo interpretas este papel, o sea, cuál es el trasfondo. la Pero prensa- nos vamos por el otro lado. había prensa espectáculos antes que reseñaban las cosas bacanes que hacían acá mis compañeros, o que hacía yo, o que hacíamos todos nosotros. Pero yo te digo una cosa, yo me empecé a dar cuenta que eso había cambiado muchísimo el día que solamente me llamaban a preguntarme qué opinaba de Gillo Aranda. Estaban locos porque raje de Gillo Aranda. Entonces yo que ya estoy más vivo que le digo, Obvio. amigo, no te voy a dar tu pepa de rajar de Gillo Aranda porque es mi Claro. amigo, nunca lo voy a hacer. Jamás me sacaba una nota. Claro. Obvio, ¿ya? Porque Entonces, no eres, pues, porque no doy pepa, pues, Exacto. entonces, claro, pues no voy a rajar jamás de alguien de la tele, pero eso se volvió, lamentablemente. Así se volvió el negocio. Y- o sea, yo me burlo, les digo, horrible. usted se ha La verdad pasado, se ha ya creo, degradado mucho. 15 años, 12 años queriendo que raje Gillo Aranda. Y ha No lo voy a sido- hacer. Y ha Jamás. sido un trabajo, ¿no? Esto Sí, de- sistemático. Totalmente. sistemático, donde, Deliberado. Totalmente. donde ya, por ejemplo, el honor, que es un bien jurídico fundamental, la gente no tiene ese concepto. La gente, a mí mucha gente me ha sorprendido que me ha dicho, ay, Lucho, pero con todo lo que está pasando, ay, o sea, el honor no es un... No. Bien no es Ni el un bien honor ni la preciado, ética, pues, ¿no? ¿no? Y no se dan Sí. cuenta que no hay nada peor que le puedan hacer a alguien que es estigmatizarlo, ¿no? Porque te vacían la casa y mal que bien vas a poder volver a comprarte las cosas, qué sé yo. Pero una vez que te ponen una mochila Sí. estigmatizándote, no te lo quita nadie. Vives con eso. Así la misma persona que te la puso, te la saque. Así es. ¿No? Todos los días diciendo algo, dándole, y normaliza delitos. Mm. Con una Ese- impunidad. con impunidad. Impresionante, ¿ah? O sea, y pese a que han vuelto a reincidir en algunos casos, ¿no? Totalmente. O sea, en fin, no voy a extenderme más, solamente voy a decir que las palabras crean realidades, las palabras que están en las ficciones crean realidades. Hoy día hemos hablado de televisión con personajes y guionistas entrañables, así que les agradezco enormemente el haber venido aquí al Buen Librero. Por favor, Gracias, Gianfranco, gracias. a ti. Muchas gracias. Y con Saludos a nosotros todos. será hasta la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal y pese a muchos con el mismo conductor. Chau, chau. Muy bien.